En su corte informativo, el jefe de gobierno señaló el avance de los apoyos para personas afectadas por el sismo. Respecto a los recursos para la renta, dijo que se han otorgado 9,192 cheques. Sobre los créditos NAFIN y microcréditos entregados, indicó que se han llegado a 101,600,000 pesos. Recordó a los capitalinos afectados que el servicio de Locatel brinda toda la información respecto a los distintos tipos de financiamiento que ofrece el gobierno local, entre ellos el que se brinda a los adultos mayores. Mencionó también que ya están rehabilitados los primeros edificios que fueron catalogados en amarillo, esto es con daños pero habitables, y hoy se entregó el que se ubica en la calle Río Tigris número 22 en la colonia Cuauhtémoc. Vamos a verlo. 5,992 códigos verdes. Ya estamos cerrando, más o menos en lo que revisábamos ahora en la base de datos son 6,200 aproximadamente, es decir, estamos a punto de llegar a la parte final de estos códigos verdes, como yo les había anticipado. Hacemos un llamado a las personas que quieran tener información de los diferentes tipos de financiamiento. Hay que recordar, tenemos financiamiento para INVI, para la intervención de INVI, tenemos financiamiento para los créditos rojos y el financiamiento que anunciamos apenas hace unos días, que es directamente para los adultos mayores.